del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Déjeme decirle algo. Esto quiero compartirlo con usted. Creo que estaba compartiéndolo con una persona ayer, creo que fue antier. Y estaba diciendo yo a la persona que cuando yo estuve en la prisión, que fue cuando yo aprendí a conocer al Señor. De hecho, ahora el 14 de agosto cumplo 19 años de reconciliado con el Señor. Y en ese momento, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo estudiaba la Biblia. Yo no estudiaba más nada, no estudiaba ningún otro libro. Pero entonces hubo un tiempo que por una semana completa Dios me tuvo, como que dice, puliéndome, como dice la Biblia. Hierro alima al hierro, como dice en inglés, iron sharpens iron. O sea, un hierro se alima con otro hierro. Pues yo noté que Dios, eso fue lo que hizo. Me estaba llevando a un sitio, a otro sitio y a otro sitio para hablar con personas de otras religiones. No había escuchado sus religiones, no había estudiado acerca de ellas, pero con conocer la Biblia me di cuenta que no tengo que conocer todas las religiones. No tengo que conocer todos sus pensamientos, no tengo que conocer cuál es su libro, no tengo que haber leído su libro para conocer cuál es la verdad. Y sin embargo me fui en un momento dado con unas personas a hablar con ellos y estuve 1 hora y media hablando con esas personas y todo lo que me decía se lo refutaba yo con la palabra. Después otro día, otra persona de otra religión, estuve como 2 horas con esa persona. Y sin conocer su religión, simplemente cuando él me decía algo, yo se lo refutaba con la palabra. Y por 5 días, Dios me tuvo con 5 religiones, que son las principales religiones en todo el mundo completo, incluyendo el musulmán, el islam, donde me tuvo Dios mano a mano hasta 3 horas y media, hablando con personas sin conocer su religión, pero basado en la palabra del Señor. Podía corregir entonces eso. Yo me ponía en el corazón que hay personas que se van a estudiar las diferentes religiones, a estudiar sus diferentes libros. Yo no he leído los libros de ninguno de ellos. Yo no he leído ninguno de esos libros de qué enseñan ellos. Yo solamente me enfoqué en estudiar la verdad, en estudiar la palabra. Y cuando alguien me dice algo que no es real, que no es bíblico, ya yo sé que no es verdad. Ya yo sé que no es cierto, que no es verdadero. Por lo tanto, no lo escucho, no lo recibo, no lo acepto, no lo abro mis puertas para ello. Pero es que tienes que ser abierto de mente. No, yo soy de mente abierta para la palabra de Dios. Pero para otras cosas yo me cierro. Por ejemplo, si alguien me trae algo que no es bíblico, yo automáticamente me cierro y no le doy cabida a que eso entre y refuto con la palabra del Señor. Así que usted siga siempre en la palabra y si algo no le suena bien, posiblemente sí es verdad que está diciendo la persona, pero que se lo pruebe siempre con la palabra de Dios, siempre con la Biblia, porque la Biblia es la única verdad que Dios nos dejó para poder guiarnos. Es el único mapa que Dios nos dejó para guiarnos del mundo hacia su presencia cuando Él regrese por nosotros. Así que manténgase siempre enfocado en la palabra. Manténgase siempre aferrado a la misma, no le dé cabida a ninguna otra doctrina, siempre manténgase en la palabra del Señor. Usted no sabe cuánta gente me ha tratado a mí de que yo lea otras religiones. A mí no me interesa, a mí me interesa simplemente leer esta religión. O sea que es como yo decir a usted, vamos a poner el mismo ejemplo que siempre le pongo, el ejemplo más claro. Yo tengo una esposa. Y que me digan a mí, mira, pero vete con las personas, la compañera de trabajo, vete prueba con otras personas. Si yo tengo la mía y soy feliz con ella, ¿para qué yo quiero probar con alguien más? Si fuera una mujer, pues entonces mira, para que pruebes con el compañero del trabajo, para que pruebes con tu jefe, para que pruebes con alguien de la iglesia, con alguien de tus vecinos, lo que sea. Pero si soy feliz con mi esposo, ¿para qué yo tengo que probar en otro sitio? Pues de igual manera, si soy feliz con mi Cristo, ¿para qué yo quiero probar en otros lugares? Si ya yo sé lo que yo encontré, que es la verdad, que es lo que buscaba, así que me aferro a ella y no me suelto de ella, pues ¿para qué tengo que probar en otro sitio? Pues así yo lo veo como en las diferentes religiones. Ahora, ya cuando usted está bien metido en la palabra, ya usted entonces está hecho un apologeta, que es alguien que defiende la fe cristiana, pues ya entonces ya es diferente. Usted quiere ver otros puntitos, pero mientras estemos aprendiendo, siga en la palabra, métase en la palabra, no pruebe nada más, pruebe la palabra y deje que la palabra sea entonces lo que Dios le hable a usted. Amén, como dice nuestra hermana Gloria, la Biblia es nuestro manual de instrucciones, así que siga con ello, no se meta en ningún otro lado para que entonces no se confunda, porque yo he hablado con personas que yo le digo, tú tienes de adventista, tú tienes de esto, tú tienes de aquello, tú tienes de lo otro, muchacho de Dios, tú tienes una confusión tan grande en tu mente, olvídate de todo lo que tú has escuchado y vuelve de nuevo otra vez en cero, para que sea entonces aprendiendo la pura verdad. Así que hoy empezamos con el libro de Daniel. Libro que es bastante malinterpretado en diferentes lugares, con diferentes religiones, con diferentes personas, igual que el Apocalipsis. Mire Daniel, como que Daniel es el libro que está velado, el libro que está sellado, el libro que está oculto en el sentido de que no se podía entender en lujo de detalle, a no ser a la luz del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis. O sea que el libro de Apocalipsis es lo mismo que Daniel, el mismo tiempo en el sentido de las profecías, el mismo cumplimiento de las profecías que Daniel, pero simplemente que Apocalipsis está revelado. Daniel está velado, Apocalipsis está revelado. Daniel mismo decía, no entiendo lo que está diciendo, y le dice, tranquilo, que eso no es para ti, eso es para el tiempo del fin. Así que sella las palabras de esta profecía, porque no es para ti. Vaya conmigo al capítulo 12 un momentito.
Capítulo 12 del libro de Daniel. Chequéese lo que Dios le dice, o el ángel le dice ahí de parte de Jehová. El capítulo 12, escucha cómo termina ese libro. Ese capítulo dice en Daniel 12, dice claramente en el versículo 9. Dice el 8 al 9. Dice, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea que no es para ti, es para el tiempo del fin, tranquilo. Tú no lo vas a entender ahora, pero tú escribe lo que tú estás viendo. Solamente escribe lo que yo te voy a decir que tú escribas en ese libro. Por tanto, está cerrado, está sellado, está velado, pero se entiende ahora porque son los tiempos finales. ¿Por qué? Porque Apocalipsis está abierto, está revelado, habla de los mismos tiempos, habla de las mismas profecías, habla de los mismos cumplimientos, pero Apocalipsis está abierto porque el tiempo del fin ya estamos en él, ya estamos en el tiempo final, en los tiempos finales, donde es necesario que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Por eso que hicimos una pausa en los demás para concentrarnos entonces en Daniel, para entender entonces lo que está pasando con el libro de Daniel. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Vamos a usar mucha matemática, ¿saben? En este libro de Daniel vamos a usar mucha matemática. Esto no va a ser así de fácil como que, wow, ya lo entendí completamente. No, vamos a hablar un montón de cosas que son bastante complicaditas. Así que mucha atención, mucho tiempo. No voy a jorarme, no me voy a apresurar, no voy a rush it. O sea, nos vamos a cogerlo con calmita y vamos a estudiar el tiempo que sea necesario, estudiar el libro de Daniel. Escucha lo que dice el capítulo 22 en el versículo 9 al 10. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué le decía Dios a Daniel acá en Daniel 12? Le dice, sella estas palabras, pero están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Y qué le dice Dios acá a Juan? No selle las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, ya vemos que el tiempo entonces se está cumpliendo. Ya entonces es tiempo de que la gente entienda esta profecía, y más para nosotros. Déjeme decirle algo, es una bendición el estar viviendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque estamos viendo las profecías desenvolverse delante de nuestros ojos. Estamos viendo cómo Dios abre el rollo, cómo Dios abre su revelación, su palabra delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque podemos ponerle el nombre, podemos ponerle el lugar, podemos ponerle personaje, podemos ponerle el tiempo ahora, porque el tiempo está cerca. O sea, no el tiempo de la venida de Cristo, no, sino que los tiempos que estamos viviendo, de esto fue que habló Apocalipsis, Juan, de esto fue que habló Daniel en su libro, de esto fue lo que está hablando acá. O sea, se están cumpliendo tantas cosas en nuestros ojos que es necesario entonces que estudiemos acerca de esto. Y Daniel y Apocalipsis no son los únicos dos libros proféticos de los tiempos finales. Lo que pasa es que son los dos libros que se concentran más en los tiempos finales. Todos los libros de las profecías, inclusive todos los libros tienen algo de profecía. Pero las profecías que se hablan en los demás libros, especialmente los libros de los profetas, hablan de profecías de ese tiempo y un cumplimiento después. Pero estas profecías son profecías de los tiempos finales que nos caen a nosotros directamente como un anillo al dedo. Cae exactamente igual. Por lo tanto, estamos viendo cómo Dios permite que veamos las cosas, pero yo las puedo ver y no las percibo porque no conozco lo que la Biblia dice. Hay que entonces conocer lo que la Biblia dice para poder entonces compararlo con lo que está pasando hoy en día. La historia y la profecía van mano a mano. La historia no necesariamente tiene que comprobar la palabra, pero la palabra sí comprueba lo que la historia está hablando. O sea que a través de la palabra podemos entender la historia. Aunque a través de la historia no se entienda la palabra, a través de la palabra se entiende la historia. Hay que conocer estas cositas. ¿Para qué? Para poder entender que yo no creo en Dios por la ciencia. Yo no creo en Dios por la historia. Yo no creo en Dios por lo que alguien me puede enseñar. Yo creo en Dios aunque la ciencia no lo pueda probar. Yo creo en Dios aunque la historia no lo pueda contar. Yo creo en Dios como quiera que sea. ¿Por qué? Porque no es por la historia ni por la ciencia. Es porque Dios es Dios y ha sido real para con mi vida. Por lo tanto, hay que conocer lo que dice la palabra. Y en este caso Daniel, para compararlo entonces con los tiempos de hoy en día. Pero para eso hay que entonces entender un poquito acerca del libro de Daniel. Daniel es un profeta que fue llevado en cautiverio en un tiempo inocente. Él no era culpable, no había hecho nada malo, pero Dios en su misericordia permitió que Daniel fuera llevado en cautiverio a Babilonia. Estudiamos acerca de eso en el libro de los Reyes, en el libro de Crónicas.
Estudiamos de eso cuando salieron del cautiverio en el tiempo de Esdras, de Nehemías y Esther. Estudiamos de eso en el libro de Ageo, Zacarías y Malaquías. Estudiamos de esto en el libro de Jeremías, de Ezequiel y ahora en el libro de Daniel. O sea que hemos estado estudiando acerca de ese cautiverio en Babilonia. Pues en el primer ataque que hizo Nabucodonosor en contra de Babilonia, que se llevó a uno de los reyes, el primer rey, y se llevó un montón de pueblos, entre ellos se fue llevado Daniel. En el segundo cautiverio, que volvió a venir nuevamente a los 8 años, el mismo rey Nabucodonosor a atacar Jerusalén por segunda vez, se llevó entonces a otras personas más y se llevó entre ellos también entonces a Ezequiel. O sea que hubieron tiempo en que gente inocente eran llevados en cautiverio porque se llevaban al pueblo. No solamente al pecador, sino también a veces a la gente buena. Pero Dios usaba a la gente buena, buscadora de Dios, estando en la presencia del Señor, para Dios entonces usarlos donde quiera que fueran llevados, para hablarle al pueblo. Porque si no estaba Daniel, ¿cómo entonces iban a escuchar palabra de Dios? Si no hubiera estado Ezequiel, ¿cómo entonces Dios le hubiera estado hablando palabra de Dios? Por lo tanto, está Dios hablándole a través de estas personas en el tiempo que ellos fueron llevados entonces en cautiverio. Así que Daniel es una de las personas que hay que entender el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel, Daniel se divide en dos partes. Tiene 12 capítulos. Hay una Biblia que es la Biblia de los católicos, la Biblia católica, que tiene 66 libros, igual que la suya y que la mía. Pero tiene añadiduras que se conocen como libros. Muchos de ellos son los Macabeos. Primero de Macabeo, segundo de Macabeo, el libro de Judith, el libro de Baruch, el libro eclesiástico, el libro de sabiduría. Tiene añadiduras, un montón de añadiduras. O sea que son libros, son cosas que la Biblia católica tiene añadiduras. Y en esa Biblia católica, en esas añadiduras, el libro de Daniel tiene unas cuantas añadiduras. En la Biblia católica, el libro de Daniel, en el capítulo 3, habla de la oración que hicieron Sadrán, Mesac y Abednego, Ananías, Azarías, Misael, cuando fueron lanzados al horno. Eso es lo que se conoce como unas partes que son añadidas, que son simplemente apócrifas, que no es bíblico en cuestión de que no es inspirado por Dios, aunque lo tiene la Biblia de los católicos. Hay otra parte más que tiene en el capítulo 13 y el capítulo 14. O sea que la Biblia católica tiene 14 capítulos, el libro de Daniel. La nuestra tiene 12 capítulos. O sea que en este capítulo 2, en estos 12 capítulos que tiene el libro de Daniel, se divide en dos partes. La primera parte es del capítulo 1 al capítulo 6. Es historia. Es historia. Del capítulo 1 hasta el capítulo 6 habla de la historia de Daniel desde el momento en que fue llevado en cautiverio. Pasan 70 años de cautiverio. Es el primer año de Ciro y de Darío, el Medo. Y entonces Daniel está profetizando acerca de ese tiempo en la historia. O sea que los primeros 6 capítulos vamos a ver como simplemente son cosas que Daniel vivió durante 71 o 73 años. O sea, fue el tiempo en que Daniel estuvo profetizando. Se conoce a Daniel como uno de los profetas mayores. ¿Por qué se le conoce como uno de los profetas mayores? Porque era más importante que Osea. Porque era más importante que Abdías. No. Era porque Daniel es un libro más extenso. Era porque el tiempo que cubrió el periodo de la profecía de Daniel era más extenso que los demás. Unos profetizaron una sola vez y se acabó. Otros el tiempo que profetizaron fue bien corto. Por lo tanto, el libro de Daniel cubrió 71, 73 años del tiempo en que él estuvo profetizando. Por lo tanto, es un periodo más largo y por eso se conoce como un profeta mayor. Y en ese tiempo del profeta mayor, él cuenta su libro durante los primeros 6 capítulos, la historia que él vivió durante el tiempo del cautiverio hasta el momento en que fue liberado. Del capítulo 7 al capítulo 12 habla de ese periodo de la historia, pero en profecía. Lo mismo que pasa con Reyes y Crónicas. Reyes y Crónicas también se escriben los profetas, pero se sacan los profetas aparte. ¿Para qué? Para hacerlo en otra categoría. Pues Daniel es una pequeña Biblia, como quien dice, donde cuenta 6 capítulos de historia y 6 capítulos de profecía. O sea que las profecías son en el mismo tiempo de la historia. En el mismo tiempo de la historia. Para ver esto, vamos un momentito al capítulo 5 de Daniel. Vaya conmigo a Daniel capítulo 5 para que usted vea algo. Daniel capítulo 5. Versículo 1. Daniel capítulo 5, versículo 1. Esto es parte de la historia. Del 1 al 6 es historia. Vamos a tener entonces en la mente que Daniel está en cautiverio. Daniel fue llevado para allá. Él pudo haberse revelado porque él no tenía culpa de nada. ¿Qué culpa tenía él de estar allá en cautiverio? No tuvo culpa de nada. Él era un hombre bueno. Sin embargo, él prefirió como José, que sin culpa, como quiera que sea, iba a ser glorificando a Dios donde quiera que él iba. Pues en el capítulo 1 al 6, métase en la mente que es historia. Es la historia del periodo en que Daniel estuvo en Babilonia. Escucha el capítulo 5, versículo 1. Gracias por los hermanos que están poniéndolo por allá, hermano Goyo, gracias. Hermana Gloria, Dios le bendiga. Entonces dice así el capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar, que fue el último rey de Babilonia, que Dios te bendiga. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete
a 1000 de sus príncipes y en presencia de 1000 bebía vino. Vamos a dejarlo hasta ahí, a Belsasar. Vaya al capítulo, ahí limito el capítulo 5. Vamos un momentito al versículo 24 en adelante. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y entonces dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Dice Pérez o Uparsin, lo dice diferente, pero es Uparsin. Dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar venir a Daniel, a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. O sea que usted mira que ya entonces en el capítulo 5 murió Belsasar. Desde el primer año suyo hasta este tiempo, ya ese es el último momento. Ya murió en el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 31, ya él murió. Mira el capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. O sea que ahí entonces empieza el Medo, Darío, junto con Ciro en los persas, pero menciona mucho a Darío en este caso. Se menciona en Esdras a Ciro, se menciona en Daniel a Darío. No es la misma persona, uno es por los persas, el otro es por los medos, pero es el reino medo-persa, dominado por Ciro, pero como segundo al mando estaba entonces Darío. Pues ya entonces empezó a reinar Darío. Pues vaya conmigo un momentito, acuérdense, capítulo 5 murió Belsasar, capítulo 6 versículo 1 que es parte de la historia, del 1 al 6 es parte de la historia, empieza entonces a reinar Darío. Pues vaya entonces al capítulo 7 un momentito, capítulo 7. Mira lo que dice en el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. O sea, ¿cómo puede ser posible que en el capítulo 5 él muere y en el capítulo 7 Belsasar sigue vivo? En su primer año. Si en el capítulo 5 fue su último año, ¿por qué en el capítulo 7 menciona el primer año? En el primer año de Belsasar, rey de los babilonios. ¿Cómo es posible entonces que esté otra vez aquí metido? O sea, no me cabe en la mente, a menos que no sea lo que le estoy diciendo. Del capítulo 1 al 6 es historia. Del capítulo 7 al 12 es profecía dentro de la historia. Son las profecías que están dentro del tiempo de historia, pero se pone aparte para hacer una división doble. Una división doble. Vaya conmigo al capítulo 8 un momentito. Dice, el capítulo 8, versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Capítulo 7 me dice en el primer año. Capítulo 8 me dice en el tercer año. Y el capítulo 5 me dice que murió en el capítulo 5. Pues, ¿qué quiere decir con esto? Claro, que del 1 al 6, vuelvo y repito, es historia. Y del capítulo 7 al 12, entonces está hablando de la profecía dentro del tiempo de la historia. O sea que eso es simplemente lo que está pasando ahí, para que no se me confunda, que vaya a ver entonces que será otro Belsasar, no es otro Belsasar, es el mismo Belsasar, nieto de Nabucodonosor, que está reinando en su primer año en el capítulo 7, pero es profecía. Y en el tercer año en el capítulo 8 porque es profecía. Y en el capítulo 5 muere porque es historia. O sea que es historia del 1 al 6 y es entonces profecía del 7 en adelante. Vaya al capítulo 9 para que usted vea algo más. Capítulo 9. En el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero. Pues ya entonces estamos hablando de otra persona. O sea que ya vemos entonces cómo cambia porque son profecías. O sea, del 1 al 6 es historia. Del 7 al 12 es profecía. Y tan certero fue Daniel en sus profecías que mucha gente hoy en día, todavía estamos en la introducción, Marimar, Dios le bendiga mucho. Entonces, tan certero fue Daniel en sus profecías que cuando las profecías se cumplieron, fueron exactamente igual. Y cuando lleguemos al capítulo 11, yo le voy a poner historia y la profecía entremezclado, entrelazado. Y usted se va a quedar con la boca abierta cuando dice el reino del sur. Y le voy a poner el nombre del gobernante del reino del sur. Y vino contra el rey del norte. Y le voy a poner el nombre del rey del norte. Y cuando este hizo esto y este hizo aquello, le voy a poner los nombres y los tiempos para que usted vea una cosa impresionante uniendo la historia junto con la profecía. Una cosa impresionante. Le vamos a poner nombre, le vamos a poner lugar, le vamos a poner fecha, tiempo, le vamos a poner todo en el capítulo 11. Eso está violento. Lo que vamos a estar estudiando en Daniel no está fácil. Lo que estamos estudiando en Daniel va a ser una cosa impresionante, una cosa brutal, una cosa para pelo, una cosa impresionante de verdad. Así que la gente llegó al punto en que se ha determinado que Daniel no es un libro profético.
¿Por qué dicen que Daniel no es un libro profético? Porque Daniel lo habló tan seguro y tan certero que dicen, él lo que está contando historia. Porque se cumplió exactamente igual. Se cumplió exactamente igual al pie de la letra. Es como yo decir a usted ahora mismo que le hablo yo a usted de Abraham Lincoln. Que le hablo yo entonces a usted de George Washington. Que le hablo a usted ahora mismo de Barack Obama. Que le hablo a usted de estas personas que ya pasaron. Eso es historia. Pero si yo le hablara a usted de algo futuro, de alguien del futuro que todavía no ha existido, todavía no ha pasado, cuando se cumpla, usted va a decir, mira, esto lo dijo fulano de tal, exactamente igual, y se cumplió todo al pie de la letra. Pues entonces eso es profecía. Pero mucha gente ha pensado que porque Daniel se cumplió tan exacto, se cumplió tan certero, la gente ha determinado que humanamente hablando es imposible. Y como humanamente hablando es imposible, pues esto tiene que haber sido historia. Es lo que está relatando, lo que él ya sabe. Daniel existió en el año 600. Y las profecías de Daniel datan en unos 70 años después. Una. En unos 200 años después. Dos. En unos 500 años después, 3. O sea que Daniel está profetizando de hasta 500 años después. Es más, le voy a decir más. Daniel está profetizando hasta después de 2500 años después. Porque todavía estamos en los tiempos de hoy en día. Y Daniel profetizó de estos tiempos. Y Daniel profetizó de la venida de Cristo. O sea, Daniel profetizó de tantas cosas que era necesario que ciertas cosas se cumplieran para que la gente lo tuviera como profeta de Dios. Porque si no se había cumplido ninguna profecía todavía en ese tiempo, pues entonces, ¿cómo sabemos que fue profeta de Dios? Si no hubiera sido porque Dios le dio profecías para esos tiempos y le dio visiones para ese tiempo, para que se cumplieran en ese tiempo, pero para que las que faltaban por venir o por cumplirse, la gente supiera, ese hombre es profeta de Dios, porque lo que él dice pasa, lo que él dice se cumple. O sea que pasaron ciertas profecías que la gente entonces ha dicho hoy en día, chacho, no, que Daniel vio que cuando Babilonia vino y fue derrotado por los persas, él tiene que haberlo visto y lo que hizo fue lo habló. Él no simplemente cuenta la historia, él es un historiador, él es un Flavio Josefo cualquiera que está contando historia. Que después de los medo-persas vinieron los griegos y que de ese griego se dividió el reino en 4 partes. Él tiene que ser un historiador, eso es lógico que tiene que ser un historiador, porque él escribió de cosas que automáticamente pasaron al pie de la letra, pues él tiene que haberlo visto ya pasado. Él no puede haberlo profetizado, él no puede haberlo visto de antemano, él no puede haber hablado de eso, no. Entonces Isaías capítulo 53, cuando Isaías habla de Jesucristo como el cordero que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, Isaías está viendo a Cristo literalmente cara a cara sin haber pasado 750 años antes. Isaías está hablando. ¿Acaso minimizamos a Dios y pensamos que el que habló en nombre de Dios y se cumplió no puede ser real? Pues la gente pensaba que porque los griegos vinieron entonces a atacar a los persas, pues automáticamente que Daniel lo vio y es un historiador, no es un profeta. Que los romanos vinieron y atacaron entonces a los griegos y los dominaron. Él tiene que ser un historiador. O sea, razonamiento humano, mente humana. La Biblia dice que el hombre carnal o el hombre natural que no tiene a Cristo en su corazón no puede entender las cosas que son de Dios. No las puede entender porque para él son locuras. Por lo tanto, la gente que no tiene a Dios no puede entender que este libro es profético. ¿Por qué? Porque automáticamente para él son locuras, que él lo vio antemano. Ay, por favor, no me vengas tú con ese cuento de hadas, que cómo puede ser posible que él lo vio si no había pasado. Lo que está haciendo es contando historia. Gente natural con mente carnal que no entiende las cosas que son del espíritu. Pero el hombre espiritual conoce que para Dios no es nada imposible, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, que Dios anuncia de antemano las cosas futuras sin haber pasado. Anuncia el final desde el principio. Ese es el Dios que usted y yo le creemos. Por tanto, lo pone entonces plasmado en papel para que podamos entonces entender el mensaje de Dios a través del libro de Daniel. Ese es el libro de Daniel, una cosa impresionante. No es historia, aunque cuente historia. No es historiador, aunque contó la historia de su tiempo. Es profeta que habló de historia y en la historia habló de profecías que se cumplieron después y se cumplen todavía hasta el sol de hoy. Ese es el libro de Daniel. Y veremos una profecía poderosa, increíble en el libro de Daniel, como él lo habló claramente, y lo vamos a comprobar detalle a detalle. Vamos a hablar de fechas y vamos a compararlo con matemáticas, con sumas y restas y multiplicaciones, pero para eso tenemos entonces que irnos al capítulo 1 para entender entonces el comienzo del ministerio de Daniel. ¿Qué significa Daniel? Daniel significa, y no tengo el librito mío acá, mira para allá, se me quedó el librito en otro lado. Daniel significa Dios es mi juez. Dios es mi juez.
O sea que automáticamente, pero tengo el diccionario bíblico. Este diccionario bíblico se lo recomiendo a todo el mundo. El diccionario bíblico, déjame buscar lo que significa Daniel. Daniel significa Dios es mi juez, pero se lo quiero buscar aquí en el diccionario bíblico. Daniel. Daniel en el diccionario bíblico. Yo estoy estudiando, así que yo voy a estudiar a ver qué significa Daniel. Nunca he escuchado qué significa Daniel. Quiero darme cuenta del significado de los nombres, porque este hombre me dice a mí que es importante entender los nombres, el significado y todas otras cosas. Pues me dice entonces a mí aquí. Mira lo que me dice entonces acá ahora Daniel. Encontré a Daniel y me dice que Daniel significa en hebreo Dios es mi juez. Acuérdese, él es Elohim o Dios. Dan es de la tribu de Dan. Daniel, no es que Daniel es de la tribu de Dan, ¿sabes? Daniel es de los judíos, de los Judá. Pero Dan es como decir la tribu de Dan, que significa juez. Y Daniel es Dios mi juez. La I casi siempre es una conjunción que une un pensamiento con el otro. Dios mi juez. Por tanto, ahí significa entonces que Daniel significa que Dios es mi juez. O sea que Daniel significa que Dios es mi juez. Y le cambian el nombre a Belsasar. No Belsasar el rey. Con T. Belsasar. ¿Por qué? Porque le cambian el nombre a un Dios falso. Si este nombre de Daniel significa Dios es mi juez, al cambiarle el nombre a Belsasar, déjeme buscar a ver qué significa Belsasar. Significa que el Dios de ellos es el Dios verdadero. Escuche esto. El nombre de Belsasar, que fue el nombre que le dieron a Daniel, el nombre de Belsasar, déjame ver si lo encuentro por acá. Estoy estudiando acá, nunca lo he visto y quiero entonces ver qué significa esto. Significa mi Dios es el Señor. O sea, el nombre se lo cambian de Dios es mi juez, el Dios real, el Dios Elohim es el juez, al Dios de Babilonia es el Señor. O sea que automáticamente le están diciendo que el Dios de ellos es entonces el Dios real, el Dios que les dio entonces a ellos el pueblo de Israel. O sea que le cambian el nombre. Acuérdense, el nombre que le cambian al pueblo de Dios, como Dios cambia los nombres y cambia los nombres con un propósito, pues aquí en Babilonia le cambiaron los nombres a ciertas personas a un nombre de los dioses babilónicos. O sea que automáticamente cuando le decían Belsasar, le estaban diciendo el Dios de Babilonia es el Señor. Cuando Daniel sabía que era su Dios, que era el Señor, que el Dios suyo era el Señor. Ananías, Azarías, Misael también le cambian el nombre por los dioses de ellos, por Marduk y otros dioses falsos que tienen en Babilonia. Le cambian el nombre. Sin embargo, usted le pregunta a algunos cristianos cómo se llaman los tres hebreos. Lo primero que le dicen es Sadrach, Mesach y Abednego, pero no se saben los tres nombres reales. Yo no digo Sadrach, Mesach y Abednego para referirme a ellos. Yo uso Ananías, Azarías y Misael. Azarías, Jehová. Ananías, a Jehová. Misael, Dios, Elohim. O sea, el nombre de Dios está metido dentro del nombre de ellos. O sea que por lo tanto yo uso el nombre del Dios de ellos. Que en Babilonia se los cambian al nombre de los dioses falsos. Eso es otra cosa. Pero yo no uso el nombre Sadrach, Mesach y Abednego. De hecho hay una alabanza viejísima que se llama así de Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenanza recibieron. Era una tipo ranchera. Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenanzas recibieron que se tenían que adorar. O sea, automáticamente ese nombre es Sadrach, Mesach y Abednego. Muchos cristianos se saben Sadrach, Mesach y Abednego, pero no se saben Ananías, Azarías y Misael. Escuche lo que significa Ananías en el diccionario. Ananías significa, escuche esto. A ver por qué le cambiaron el nombre. Ananías significa, le busco ahora Ananías. Escuche esto. Ananías. Dice que Ananías. Ananías significa Dios Elohim. Es misericordioso. Dios es misericordioso. Azarías, ¿qué significa Azarías? Dios es misericordioso. Pues ¿qué significa entonces Azarías? Nombre que Dios le dio a ellos para que se recordaran donde estuvieran de quiénes eran ellos. Porque usted cree que el diablo le cambia el nombre. Y hay veces que nosotros como cristianos el diablo también nos habla. O sea que automáticamente el diablo también entonces nos cambia el nombre para que no sepamos quiénes somos y perdamos nuestra identidad. Pero cuando usted sabe quién es usted, usted se va a llamar por el nombre que Dios le dio a usted. Por el nombre que Dios lo llama a usted. No por el nombre que el diablo me llama a mí. Eres un miserable. Eres un maldecido. Eres un poca cosa. No, y Dios me dice a mí, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo del reino. Tú eres familia de Dios. Tú eres un creyente en Cristo, tú eres un siervo del Señor. Y yo no, soy un mal criado, soy un mal nacido, o soy un esto, soy un aquello. Y cuando Dios me dice a mí, pero ¿quién te dijo eso? El diablo me puso ese nombre. Pues ponte el nombre que yo te doy. Déjate estar llamándote como Él te llama.
Déjate de estar llamándote ya lo de bar, la miseria. Ponte el nombre que Dios te dio. Ponte y llámate como Dios te llama. Porque usted cree que el diablo le llama a la gente como era. Porque usted cree que el hombre llamado Mefiboset vino ante David y le dice: yo soy un perro muerto. Déjate de estar llamándote perro muerto. Ponte el nombre que Dios te puso y siéntate en mi trono. Siéntate a mi lado derecho y siéntate como un hijo más del rey. Pero en este caso, llaman entonces Belsasar, llaman entonces Sadrach, Mesach y Abednego, y nosotros como creyentes no sabemos cómo llamarlo. Lo llamamos con ese nombre, no, llámenlo como ellos se llaman. Daniel, Ananías, Azarías, Misael. Azarías significa, se lo busco ahora, es que a veces yo no sé hacer dos cosas a la misma vez. Azarías, escucha lo que dice Azarías. Azarías dice así, se me perdió Azarías. Ok, Azarías, el Señor es mi ayuda. Ananías, el Señor o Jehová, acuérdense, el Señor es Adonai, es Jehová. Jehová es mi ayuda, Jehová es misericordioso. ¿Por qué le cambian el nombre? Para que se le olvide que Jehová su Señor es misericordioso. Para que se le olvide que Jehová es su ayudador. Es su ayudador. ¿Por qué le cambian entonces el nombre? Para que no recuerde el nombre que tiene que ver con quién es Dios para usted. Jehová es mi ayuda, Jehová es misericordioso, para que se le olvide la ayuda que viene de Dios y la misericordia que viene de Dios. ¿Qué significa entonces Misael? Ananías, Azarías, Misael. Mira lo que dice Misael en la M. Esto todavía estamos en el diccionario bíblico. Estoy usando el diccionario bíblico por lo menos en la introducción. Dios te bendiga, Karen, te quiero un montón. Escucha lo que dice Misael, el nombre de Misael. Escuche esto, el nombre de Misael. Ananías, Azarías, Misael. Yo quiero saber qué significa Misael. ¿Por qué le cambiaron el nombre entonces a los nombres de los dioses de ellos? Mi Dios es el Señor. Cuando aquí dice el Señor es misericordioso. ¿Sabe por qué le cambian el nombre? Para que se confundan y se les olvide su identidad. Dice entonces Misael. Se me perdió Misael. Misael. Misterio. Misael. Misael. ¿Quién es lo que es Dios? O sea, ¿quién como Dios? Misael. ¿Quién como Dios? O sea, que estos tres nombres son: el Señor o Jehová es misericordioso, el Señor es mi ayudador. ¿Y quién puede ser como Dios? ¿Quién puede ser como Dios? Elohim. Misael. Misael, Elohim. ¿Quién puede ser como Jehová o como Dios? O sea, son nombres que tienen que acordarse. Mi Dios es juez, Jehová es misericordioso, Jehová es ayudador. ¿Y quién como Dios? O sea, dos nombres tienen él al final, que son Daniel y Misael, que tienen que ver con Elohim. Y dos nombres tienen IAS al final, que tienen que ver con el nombre de Jehová. Jehová, Dios. O sea, que tienen los cuatro nombres de ellos que recordar que su Dios es Jehová. Que su Dios es Jehová. Que su Dios es el único Dios verdadero, aún en medio del cautiverio. O sea, que le cambian el nombre, y vuelvo y repito, y le llamamos Sadrach, Mesach y Abednego. Nunca usted ya escuchó que se le llamara Daniel Belsasar. O sea, se le llama en la Biblia Belsasar, pero aquí yo no le llamo Belsasar, porque Belsasar es el rey de Babilonia. Pero Belsasar es Daniel con el nombre que se le dio nuevo. Así que automáticamente dice entonces acá, Dani, Steven Trujillo, Dios le bendiga. Eso es. Así que vamos entonces ahora a entender entonces el cambio de los nombres. Están siendo llevados en cautiverio, inocentemente. Imagínense de esta manera, arrestados, llevados entonces a Babilonia, lejos de su hogar en Judea. Bastante lejos, a millas y millas y millas lejos de su familia. Y se van entonces hacia allá. Y dice entonces ahora qué pasó en ese primer año de Nabucodonosor. Chequense lo que dice entonces en el capítulo 1, versículo 1. Ya entonces entramos en la historia. Y el capítulo 1 nos va a tomar un tiempito porque no es así de fácil tampoco. Vuelvo y le repito, ¿usted cree que vamos a ir al capítulo 2 y vamos a ir al 7 y vamos a ir al 8 y vamos a ir al 9 y al 11? Así porque así. Vamos a brincar por el capítulo 1 completito. Y el capítulo 1 es bastante impresionante y bastante profundo. Así que ya tenemos quién lo escribió. Fue Daniel, que significa su nombre, significa Dios es mi juez. Por lo tanto, ya vimos los nombres de los otros tres que están: Ananías, Azarías, Misael. Dios es misericordioso, Dios es mi ayudador. Y quién como Dios. O sea, son los nombres que Dios le dio a ellos. Se los cambian por otro propósito, para que en medio del cautiverio, en medio de la prueba, se olviden quién es Dios, quién es su Dios. Y el diablo trata de hacer eso con nosotros, que se nos olvide quién es nuestro Dios, que se nos olvide exaltar a Dios. Porque el diablo sabe que cuando decían Misael, estaban diciendo quién como Dios. Ay, es que me muerde ese nombre porque le recuerda a ellos quién es Dios y no hay nadie como su Dios. Pues vamos a cambiar el nombre entonces a otro nombre más. O sea que entonces aquel Azarías, ¿es que significa que Dios es el que ayuda? Yo quiero que se olviden que Dios los va a ayudar a ellos y le cambien el nombre entonces.
Y automáticamente cuando dicen Ananías, se recuerda el diablo y dice, es que ese nombre recuerda a ellos que Jehová es misericordioso. Yo no quiero que se acuerden que Jehová es misericordioso. O sea que les cambió entonces el nombre para que no se acordaran de quién es Jehová. Y hay veces que el diablo nos tiene entretenidos, dormiditos como en la Lalandia, o dormiditos con un lullaby, pensando simplemente en otras cosas y se nos olvida quién es nuestro Dios de verdad. El Dios lo que puede hacer es lo imposible. Así que dice entonces el capítulo 1, ya fueron llevados en cautiverio y explica entonces acá en el primer año de Nabucodonosor. Dios le bendiga, hermano Eric, eso es. Entonces dice así el capítulo 1, escuche esto un momentito. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dios lo entregó. Todos sabemos la historia. Todos conocemos qué fue lo que pasó. Así que vaya conmigo un momentito a Segunda de Reyes. Vaya conmigo a Segunda de Reyes 24. Deje su dedito aquí para entender qué está pasando en el tiempo de Joacim. ¿Por qué Dios lo entregó? Porque estaba bien delante de Dios. Porque estaba obediente a Dios. Porque adoraba a Dios con todo el corazón. Porque había quitado las imágenes de Acera y de Astoret y de Baal y toda esa gente. Porque estaba simplemente haciendo que el pueblo se volviera a Dios. Por eso fue que Dios lo entregó. No creo. No creo. Pues para estar seguro quiero ver qué está pasando en ese tiempo. Quiero saber qué está pasando. Amén, hermano Dani, Dios le bendiga. Yo también pensé lo otro, gracias. Dios le bendiga mucho. Capítulo 24, escucha lo que dice acá en Segunda Reyes, capítulo 24. Porque no creo que porque él haya sido obediente, Dios lo entregó porque estaba obedeciendo a Jehová. A Daniel sí, porque Dios tenía propósito con Daniel. Pero vamos a ver entonces el capítulo 24 del libro de Segunda de Reyes. Y vamos a ver qué está pasando acá. Dice, en su tiempo, en el tiempo de quién. Vamos a leer entonces más para atrás. Capítulo 23, versículo 35. Joacim pagó, vamos a leer desde el 31. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Amedata, dice hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este no es Joacim, este es el otro. Dice, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, y en la provincia de Amat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro, un talento de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre de Eliaquim, le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar, se me fue evaluar la tierra para dar del dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo al Faraón Necao. De 21 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Exactamente, hermano Ricardo. De Jeremías también profetizó acerca de estos eventos. Entonces dice el 24, en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser siervo suyo por 3 años. Pero luego volvió y se rebeló contra él. O sea, desde el primer año hasta el año tercero le sirvió lo más bien. Pero envió contra Joacim. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de los caldeos, tropas de los sirios, tropas de los moabitas y tropas de los amonitas, los cuales envió contra Judá para que destruyesen conforme a la palabra de Jehová había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar entonces Joaquín su hijo. Pues ya entonces vimos que es porque él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, volviendo entonces a Daniel, ya entendí por qué pasó eso. Ya entendí que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se rebeló como sus padres se habían rebelado. Se rebeló contra todo lo que Dios había dicho que no. Por lo tanto, automáticamente entonces me dice Daniel que en ese tiempo de Joacim, en el tercer año, vino entonces este hombre Nabucodonosor y llevó en cautiverio al pueblo de Judá.
Dice entonces el versículo 1 otra vez. En el año tercero del reinado de Joacim, acuérdense, en el tercer año se rebeló. Por tanto, cuando Nabucodonosor empezó a reinar, él lo vuelve tributo. Pero el tercer año de Joacim se rebeló contra él y Dios entonces le envía a Babilonia en el tercer año de su reinado. Y viene entonces Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La sitió es que está Jerusalén en el medio y le pone entonces un baluarte alrededor, un ejército alrededor para que no puedan salir y nadie pueda tampoco entrar. O sea, nadie entra y nadie sale de ese lugar hasta que te rindas o hasta que salgas a pelear y te matemos entonces. Dice entonces el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Tierra de Sinar es Babilonia. Tierra de Sinar es donde mismo salió el arca de Noé, cuando se paró, que la gente se fue de ahí a una llanura que se llamaba la llanura de Sinar. Es lo mismo, vaya en la tierra del Sinar, es lo mismo que Babilonia, que Babel, es lo mismo que hoy en día se llama Irak. O sea que hoy lo que es Irak es lo que antes fue Babilonia. Pues dice entonces aquí que el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Irak. Hoy diría entonces a la tierra de Irak. Si esto fuera escrito por hoy día, se llamaría entonces la tierra de Irak, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Siempre que el diablo viene y ataca por causa de nuestra rebeldía contra Jehová, por causa de nuestra rebeldía contra Dios, automáticamente el diablo se goza y la gente se goza porque se piensa que su Dios fue el que le entregó entonces a esta persona. ¿Qué pasó cuando Sansón se rebeló contra Dios? ¿Qué pasó cuando Sansón le reveló su misterio de cómo tenía el poder a aquella mujer llamada Dalila? Cuando viene a ser cautivo, ¿a dónde lo llevan? Al templo de Dagón. Lo llevaron entonces al templo de Dagón. ¿Y qué decían los filisteos? Los filisteos decían, mira cómo Dagón nos entregó a Sansón. En última instancia, el nombre que está siendo blasfemado, ¿cuál es? Jehová. Jehová. Cuando de repente los filisteos también conquistaron el arca, ¿a quién le dieron la gloria? A su Dios. O sea que automáticamente en este caso los utensilios de la casa de Jehová también están siendo llevados a la casa de su Dios. Diciendo en otras palabras, exactamente, Evelyn, se burlan de Dios. O sea que por culpa mía se pueden burlar de Dios. Por culpa de alguien que está actuando mal se pueden burlar de Dios. Por lo tanto, aquí está diciendo que se llevaron los utensilios, aquello que se usaba en la casa de Dios. Como tanto el candelero, el candelabro, como también la mesa del pan, también los utensilios, también las copas, también las cucharas, también los tenedores, los garfios, todas esas cosas, se llevaron hacia allá, hacia la tierra del Sinar, que es Irak, adorando a sus dioses que estaban en aquel tiempo y metiendo las cosas en la casa del dios de ellos en aquel tiempo, que muchas veces se adoraba Marduk, entre otros dioses más. O sea que automáticamente están viendo cómo el que es blasfemado sigue siendo Dios. Y en este caso, llevaron los utensilios sagrados y consagrados para Dios. Se los llevaron entonces a la tierra de Irak. ¿Para qué? Para que automáticamente el Dios de ellos, Marduk, ellos se gozaban porque Marduk es más fuerte que Jehová, el Dios de Israel. Eso es lo que decían ellos en ese momento. O sea que por culpa de ellos, el nombre de Jehová, que dice la Biblia, es constantemente blasfemado. Por causa de vosotros, el nombre de Jehová es constantemente blasfemado. Una blasfemia es que el Dios Marduk es más poderoso que Jehová. Una blasfemia viene siendo que el Dios Dagón entregó no solamente a Sansón, sino también a su Dios. No solamente es que la casa donde Dios moraba, que era en el arca del pacto, los filisteos la conquistaron y le dieron la gloria a su Dios. Eso es blasfemia. Blasfemando en contra de Dios. ¿Por culpa de qué? Por culpa del pecado de su pueblo. Y Dios, aunque pelea por su pueblo, Él vela que su nombre no sea blasfemado. Más que por mí, es por su nombre. Porque Él me bendice, por su nombre. Porque Él pelea por mí, por su nombre. Porque Él me ayuda, por su nombre. Porque Él cumple sus promesas, por su nombre. Porque su nombre es el que está en juego en todo momento. No soy yo, es su nombre. Y por su nombre, Él entonces tiene que hacer las cosas. O sea que automáticamente vemos que es el nombre de Jehová el que está envuelto en todo lo que usted haga. Que usted de repente es cristiano, anda con la Biblia en la mano y todo el mundo lo conoce como un cristiano y de repente se le sale una palabra que salen serpientes y culebras y sapos por ahí para adentro. La gente hace como que, oh, y eso que es cristiano. O sea, ahí está entonces el nombre de Jehová, maldecido, blasfemado. O sea que uno tiene que tener cuidado donde uno va. Automáticamente usted se cuela, se mete al frente de otras personas en la fila de cualquier sitio que usted vaya. El nombre de Jehová es el que va a ser blasfemado.
O sea, uno tiene que tener mucho cuidado y saber que no me represento a mí, represento a Dios. No represento mi ministerio con trompeta de Dios, represento a Dios. No represento el movimiento defensores de la fe cristiana al que yo pertenezco, no, le represento a Dios. En última instancia, donde quiera que yo vaya, no dicen él es defensores, no dicen él es del ministerio con trompeta de Dios, dicen él es cristiano. Automáticamente dicen él es cristiano. Usted nunca ha escuchado que digan por ahí a un musulmán, y eso que es musulmán. Usted nunca escucha que dicen por ahí, y eso que es un budista, y eso que es un mormón. No dicen eso. Dicen siempre, y eso que es un cristiano. Siempre dicen eso que es un cristiano. A nosotros no dicen a más nadie eso, porque es normal que los demás actúen de esa manera, pero cuando nosotros actuamos diferente, ellos saben que estamos actuando diferente. Ellos saben que nosotros no estamos actuando como se supone, porque ellos saben que el cristiano no roba, el cristiano no maldice, el cristiano no lujuria, el cristiano no adultera, el cristiano no miente, el cristiano hace esto, no hace aquello, porque estamos siendo juzgados todos los días, pero no es por nosotros, es por el nombre de Jehová. Y Dios dice, pues no permitas que mi nombre sea blasfemado. No, Señor, yo te defenderé. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que con tu vida viva de una manera en que la gente, en vez de blasfemar, glorifiquen. Porque por eso es que la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6, escuche, Mateo capítulo 6, dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es por mí, es por su nombre. No es para mí, es para su gloria. O sea que por mí su nombre es blasfemado o su nombre es glorificado. O sea, yo tengo que tratar con toda la fuerza de mi alma de que para que Dios sea glorificado y no sea entonces blasfemado, mi forma de vivir tiene que ser una forma diferente. Pues mira aquí los utensilios. Escuchen, los utensilios, los instrumentos. Y usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. O sea que cuando el diablo logra tener un instrumento para usarlo para usos viles, el diablo se goza porque dice, y eso que fue lavado allá en la sangre del cordero. Y mira, lo tengo aquí en mis manos, bebiendo acá abajo, metido en esta barra, metido en este pop, bailando y cantando canciones mundanas. Mira, y eso que es aquel vaso que Dios usó en algún momento dado para predicar la palabra. Mira cómo lo tengo acá, en la casa de mi Dios. En la casa del Dios de este siglo. Mira cómo lo tengo agarrado en mis manos. Y eso fue lo que pasó en este tiempo. No lo había visto así de esa manera, ¿verdad que no? No lo habíamos visto de esta manera hasta hoy que estamos hablando, que estamos compartiendo. Pues Dios dice, pues si esos utensilios eran usados para el servicio en la casa de Dios, usted y yo somos utensilios usados en la mano de Dios. Pues el diablo dice, mira, tengo acá el vaso que era de Dios y lo tengo usándolo acá conmigo. Mira cómo lo tengo peleando, míralo cómo lo tengo hablando del vecino, mira cómo lo tengo hablando del prójimo, mira cómo lo tengo aborreciendo a su hermano, mira cómo lo tengo con rencor por dentro, mira cómo lo tengo con raíces de amargura, mira cómo lo tengo hablando con todo menos de Dios. Un vaso útil en las manos de Dios ahora cayó entonces en las manos de los falsos dioses y entonces están en el templo de sus dioses. O sea que esos utensilios tienen un gran significado. No era para echar agua solamente, no era para echar vino solamente, no era para apagar el pábilo que humeaba, no era solamente para cortar el pábilo, no era solamente para poner la ceniza, no era solamente para poner el incienso. Era simplemente porque representa algo más y que somos instrumentos en las manos del sumo sacerdote que es Dios. Porque el que usaba esos utensilios era el sumo sacerdote. Por tanto, vamos a olvidar que somos sacerdotes. Claro que sí lo somos para Dios, para su gloria, pero qué cosa más increíble que somos el vaso, el cáliz, el instrumento, la tijera, el garfio, la cuchara, lo que sea que el Dios usa o que el sacerdote usaba. Somos ese garfio en las manos del sumo sacerdote, que es Cristo, usándose para una gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y aquí entonces dice que esos instrumentos, esos vasos, esos utensilios o esas herramientas que eran usados por el sumo sacerdote para el servicio a Dios, hoy están siendo usados para cosas malas. Y esos somos nosotros, los instrumentos que Dios usa. ¿Para qué? Para el servicio en la casa de Dios. Pero si estamos usándose para mal, el diablo se goza porque los puso en la casa de su Dios. Eso está brutal. Eso está brutal. O sea que esta parte aquí nunca la habíamos visto así. Yo no la había visto así hasta ahora que estoy hablando con usted. Hasta ahora que estoy hablando con usted. Por eso es que a mí no me gusta usar comentarios. Me gusta usar simplemente la palabra y hablar con usted a ver qué Dios nos da. A ver qué Dios nos da. No como que vamos a ver qué sale. No. Porque uno lo ha leído y uno dice, ok, Dios, lo que ya tú me diste lo voy a compartir. Pero siempre yo he notado que cuando usted comparte lo que Dios le da a usted,
Dios expande más el conocimiento, Dios abre más el telón, usted ve más para acá y ve más para acá, y si vuelve a leerlo más, va a abrírsele más y va a entender más todavía las cosas. O sea que Dios está diciendo aquí claramente que eso es lo que está pasando, instrumentos de Dios usados para usos viles, y está pasando esto. Así que dice entonces acá el versículo 3, esto está brutal. Versículo 3 dice, y dijo el rey a Aspenaz, dice, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, dice, de los príncipes, o sea, de los príncipes del linaje real de los hijos de Israel. O sea que son príncipes, no son cualquier cosa, no son cualquier persona, no son un simple peón, un simple siervo. Son siervos de Dios, pero son descendientes de Judá, del pueblo de Israel, de la realeza, pero son los príncipes de la realeza. O sea que son reyes, son príncipes, no son cualquier persona. Pues este hombre, el rey Nabucodonosor, manda a buscar a Aspenaz, y Aspenaz viene, y automáticamente cuando Aspenaz viene, él le dice que estaba encargado de los eunucos, algo que le va a decir entonces ahora. Pero déjeme explicarle qué son eunucos. Vuelvo y repito, yo sé que ya lo expliqué en algún momento dado, pero déjeme explicarle qué son los eunucos. Acuérdese, usted quería ver Daniel, no hemos llegado a las profecías, es que a veces queremos llegar a la carne, cuando primero tenemos que empezar por la ensalada. Hay que ir al buffet un momentito allá, a coger ensalada, hacer vino con la lechuga, hacer vino con 2 o 3 tomates, unos cuantos quesitos por encima, unos cuantos jamoncitos por el lado, unos cuantos de esto de bacon por encimita, para cuando venga entonces después la comida sólida la podemos digerir un poquito mejor. O sea, es preparando el estómago, es preparando el corazón para recibir entonces la palabra profética de Dios, pero seguimos estudiando palabras de historia del Señor. Así que dice entonces acá, exactamente, Yaisa, instrumentos limpios, una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga, que por el pecado cae en las manos del enemigo. ¿Creemos que no? Créame, sí. Hay personas que no creen en eso, que una persona que le sirve a Dios no puede estar cayendo en cosas malas. Si se descuida, créame, puede caer y va a caer. Entonces dice aquí que este hombre le dice el jefe de los eunucos, le dice algo: búscame gente de la realeza, príncipes de Israel, y tráemelos un momentito. Los eunucos, les repito nuevamente, los eunucos son aquellos, damos el 3. Los eunucos son aquellos que, hay 3 clases de eunucos. Una clase de eunuco es el que nace eunuco de nacimiento. ¿Quiénes son esos? Los que lamentablemente pues no pueden funcionar como hombres. Hablando así por no ponerlo más allá. Y ya usted sabe lo que estamos hablando, somos adultos. El segundo eunuco es aquel que se hace eunuco por causa del evangelio. ¿Qué es aquel que se hace eunuco por causa del evangelio? Se hace eunuco por causa del evangelio porque dice: prefiero quedarme solo, como Pablo dijo, mejor que estén como yo. Pero por causa de que no se estén quemando, pues entonces cásense, cada uno tenga su propia mujer. Pues esa persona decide mejor simplemente dedicarse para la gloria de Dios, para el servicio de Dios. Se vuelve entonces un eunuco por causa del evangelio, en el sentido de que no voy a tener relaciones sexuales porque me dedico completamente para el Señor. Tercera clase de eunuco es aquel que en aquel tiempo se hacían eunucos por causa del rey. Eunucos eran los que se encargaban de cuidar el harén de los reyes. Las mujeres del rey, tenían muchas mujeres, pues tenían a alguien que las velaba, las cuidaba. Pero para él estar tranquilo, no podía ser una persona que funcionara. Tenía que ser una persona que no funcionara. Pero como ellos funcionaban, pues había que entonces que castrarlo o caparlo. O sea, que automáticamente eso era lo que se hacía en ese momento. O sea, ese era un trabajo que estoy seguro que nadie querría. Pero ese era el trabajo que se les ponía a ellos obligados. Vélame mi esposa, pero ven acá, tengo algo que decirte acá un momentito. Y lamentablemente lo capaban, lo castraban. O sea, eso era lo que se hacía. Pues ese era el tipo de los eunucos. Pues entonces el que tenía a los eunucos en su cargo, viene entonces acá y le dice en el versículo 4, dice: búscame muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. No todos los eunucos eran así, ¿sabes? Eran los que estaban encargados del harén. Eran los que estaban encargados del harén de las mujeres del rey. No eran todos los eunucos que eran así. Entonces dice que sean muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. O sea, chamacos perfectos, una nariz perfiladita, todo lo que la gente llama perfecto. Entonces dice, sabios en ciencia, dice enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñanza las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué está diciendo entonces aquí ahora? Le dice: búscame gente, búscame hombres que sean, número 1, de Israel. Número 2, que sean automáticamente de hombre que ha sido. Que sean automáticamente del linaje real. Que sean no solamente del linaje real, sino que sean príncipes de la realeza de Israel.
Muchachos, en que no hubiese tacha alguna, no hubiese ningún defecto, gente que sean perfectas, que tengan ojos de tal color, que tengan la nariz de esta manera, que sean chamaquitos guapitos, chamaquitos chulitos, que sean de esta manera, que sean enseñados en toda sabiduría, que sean muchachos inteligentes, que sean personas que son bien entendidos en ciencia, para que le enseñen el idioma de iraquí, que le enseñen el idioma de Irak. O sea, lo que era entonces en aquel tiempo el idioma de Irak, se hablaba entonces ese idioma, le dice que le enseñe entonces ese idioma y las letras, que aprendan a escribir y que aprendan entonces también a hablar ese idioma. Entonces dice acá en el 5, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. ¡Wow! Le dio lo mejor de lo mejor, le dio el banquete, le dio cuanta comida el rey comía, le daba entonces a ellos. Por lo tanto, automáticamente dice acá, sí, entonces dice acá el versículo 5, dice, y les enseñó y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Como quién? Como cuando fue lo de Esther, después de 1 año, preséntamela. O sea que automáticamente cuídamela ya. Y automáticamente entonces después que me la cuides, tráemela entonces para acá. Aquí está diciendo, llévame a estos muchachos que tú vas a traerme sin tacha alguna, que sean de la realeza, príncipe de Israel. Tráemelo entonces, que sean entendidos, tipos inteligentes, muchachos guapos, que sean chulitos, que sean esto, que sean aquello. Tráemelo y enséñale la lengua y la letra de nuestro idioma acá a los caldeos, que es lo que hoy en día se conoce como Irak. Enséñale esa letra y enséñale entonces también esta parte. Y además de eso, asignale una porción diaria de la comida mía y del vino que yo bebo. De lo mejor le vas a dar a ellos. O sea, suena tentador, suena una cosa increíble. Y dice entonces el versículo 6, entre estos estaban Daniel, no dice Sadrach, Mesach y Abednego, dice Ananías, Azarías y Misael, de los hijos de Judá, de los hijos de Judá. Entonces dice así el 7, a estos el jefe de los eunucos puso por nombre, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abednego. O sea que les puso entonces el nombre, les cambió el nombre. Dice entonces el versículo 8, y Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con la comida o la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Por qué contaminarse? ¿Qué tiene que ver con contaminarse con la mejor comida que el rey come? O sea, el rey comía lo mejor de los mejores. Él comía caviar. O sea, caviar no es que comía caviar, sino que comía lo mejor de lo mejor. O sea, hoy sería caviar, langosta, camarones, enchilados. Mañana camarones al ajillo, después camarones en salsa, lo que sea, ¿sabes? Eso era una cosa impresionante. El hombre comía lo mejor de lo mejor y Daniel simplemente propuso. Él se dispuso, él prometió y levantó la mano y dice, yo no me quiero contaminar con la porción de la comida del rey. ¿Cómo se contaminaría con la comida o con el vino que el rey bebía? Déjeme entonces pensar un momentito qué pasó en el Antiguo Testamento, qué pasó en la ley de Moisés, cómo Dios hablaba acerca de no contaminarse, de no comer ciertos alimentos, porque cuando Dios creó todas las cosas, al hombre y a la mujer, Él le dio los alimentos para comer lo que saliera de la tierra. El hombre comía vegetales, el hombre era vegano. El hombre simplemente era vegetariano, comía frutas, comía viandas, comía ensaladas, comía simplemente lo que la tierra producía. Después entonces del diluvio, el hombre entonces podía comer ciertos animales. Pero eran ciertos animales que Dios le había destinado y le había dicho, podrás comer ciertos animales, pero sin sangre. O sea, ya eso lo hemos hablado anteriormente, pero ¿cuáles son los animales que se podían comer y cuáles son los animales que no se podían comer? Si comían un animal que Dios le había dicho que no, se contaminaban. Ellos se contaminaban como pueblo de Dios. O sea que automáticamente cuando ellos comían una comida que Dios le decía que no, se contaminaban porque era una comida que era inmunda. Pues ¿cuál es esa comida? Vaya conmigo un momentito, deje su dedito acá en Daniel capítulo 1 y vaya conmigo un momentito al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 14, quinto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 14, escuche esto. ¿Cuáles son los animales, los alimentos que Dios prohibió a ellos? Hoy no. O sea, usted puede comer hoy en día lechón y eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Amén. Suena bonito, pero Daniel le dio las letras pequeñas. Hombre sabio y dirigido por Dios. Él quería gente sabia
gente entendida, gente inteligente. Pues máxime un hombre que es como este conocedor de Dios. Gracias, Yaisa. Pues mire entonces ahora lo que podía contaminarlos a ellos como judíos. Hoy no, vuelvo y repito, ya eso está limpio. Usted puede comer lechón, usted puede comer conejo, usted puede comer lo que usted quiera. Hoy ya eso no existe. Ya eso no existe. Así que eso automáticamente... 3 años, tiempo de los caldeos, prueba, aprender la lengua, letra y ciencia, examen delante del rey. Amén. Eso es. Vamos entonces ahora al capítulo 14. Acuérdense, ya hoy usted puede comer lo que usted quiera comer siempre y cuando usted le dé gracias a Dios. De hecho, Timoteo dice claramente, dice que habrá en los últimos tiempos gente que prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos, lo cual Dios creó para que con acción de gracia y con oración se la puedan comer, porque por la oración se santifica. O sea que ya hoy podemos comer eso. De hecho, Jesús mismo dijo, lo que entra en la boca no es lo que contamina al hombre, porque lo que entra en la boca entra al estómago y sale por la letrina. O sea que automáticamente eso no es lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón del hombre, lo que contamina al hombre. Y dice Marco, esto dijo Jesús dando por limpio a todos los alimentos. Por lo tanto, ya eso no cae hoy en día. Pero en Deuteronomio 14 dice cuáles son los alimentos que eran prohibidos por Dios. Capítulo 14 y el capítulo completo habla de eso, de los alimentos buenos y los malos. Mira lo que dice entonces el capítulo 14. Mira lo que dice un momentito en los versículos desde el 3 en adelante. Dice, nada abominable comerás al pueblo de Dios, y están en el Antiguo Testamento, o sea que le caía a ellos también. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra, montés, el íbice, el antílope, el carnero montés, y todos los animales de pezuña que tienen hendidura de 2 uñas y que rumiare. Entre los animales eso podréis comer. Dice, pero estos no comeréis. ¿Cuáles son los alimentos que no podían comer? Esto. Pero estos no comeréis entre los que rumian, o entre los que tienen pezuña hendida. Tienen parte que sí, pero hay otra parte que no. Tiene que tener las 2 características: pezuña hendida, y también entonces que rumean, que es que llevan el alimento al estómago, vuelven y lo repiten, vuelven y lo vuelven, vuelven y lo llevan a la boca y vuelven y lo llevan al estómago hasta que se consume completamente. Dice, entre ellos tienen pezuña hendida, como el camello, la liebre, el conejo, no se podía comer. O sea que aún el camello no se podía comer. Los árabes comen conejo, comen camello, pero no comen conejo. Está mal también entonces si lo vamos a poner de esa manera. O sea que era el camello no se podía comer, la liebre no se podía comer, el conejo no se puede comer, porque rumían, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Dice, ni el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumía, o serán inmundos. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer. O sea que aún también de los alimentos de las aguas, habían unos que sí, otros que no. Escuche esto. Dice, mas de todo lo que no tiene aleta, y escama, no comerás. Inmundo será. O sea, langosta no se come, camarones no se come. Todo lo que sea de esta manera no se puede comer. Dice, toda ave limpia podréis comer, y estos son los que no podréis comer: el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, la gavilla, el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todos estos animales, todo insecto, pero alado, será inmundo, no se comerá. O sea que aún los insectos tampoco se pueden comer. En eso vienen entonces todos los animales que usted conoce que son como insectos. Entonces, de toda ave limpia podréis comer, ninguna cosa mortecina comeréis. Y sigue hablando entonces eso. O sea que son entonces ciertos animales que vuelan, que se pueden comer, y ciertos que no. Ciertos animales que están en el agua, ciertos animales que no se pueden comer. Ciertos animales que se arrastran en la tierra, ciertos que no se pueden comer. Hasta los gusanos para ellos era inmundo, por lo tanto no se pueden comer. O sea que aún los mismos vegetales, ellos los limpian súper bien hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque si agarran una guayaba y esa guayaba tiene un gusano, no se la comen. Tienen que inspeccionarla primero para poder entonces comérsela. Una manzana que tenga un gusano, no le cortan el pedazo y se acabó. Esa manzana se considera inmunda. O sea que aún con eso mismo, aún las viandas, los vegetales, también ellos tienen mucho cuidado con lo que se comen, porque todo animal que se arrastra o todo animal que sea insecto no se puede comer. O sea que aún los gusanos mismos tampoco se pueden comer. Por lo tanto, ellos tienen mucho cuidado con lo que comen. El que comiera esas cosas era inmunda. ¿Por qué usted cree que en el capítulo 10 del libro de Hechos,
Cuando Pedro tiene una visión donde un lienzo grande que es agarrado por las cuatro esquinas bajan 3 veces a la tierra con toda clase de cuadrúpedo, con toda clase de animal que se arrastra, con toda clase de ave, con toda clase de animal que está en la tierra. Él le dice, el Señor le dice, levántate, come y mata y come. Y él le dice, no Señor, yo nunca he comido nada inmundo, o sea, yo me he guardado por la ley y nunca he comido ni cerdo, ni el búho, ni el buitre, ni el quebrantahueso, ni tampoco he comido langosta, ni tampoco he comido lo otro, el camarón, no he comido nada de eso, no me trates de obligar que yo coma esas cosas. O sea, me pone entonces en la mente a mí entonces que eso puede ser lo que se está tratando en el libro de Daniel capítulo 1, que las comidas del rey eran tan exquisitas, pero eran alimentos que ellos como judíos no podían comer. Se podían contaminar con la comida del rey delante de su Dios porque la ley se los prohibía, número 1. Número 2, porque podía ser un alimento, una comida que fue sacrificada a los ídolos. Y al ser sacrificado a los ídolos, ellos al comérsela no podían entonces contaminarse. O sea que son dos alternativas o dos cosas que pueden estar hablando de lo que ellos no se querían contaminar. La comida tan exquisita que se veía rica, olía buenísima, se ve súper sabrosa. Tenemos hambre y por lo tanto, ¿qué nos queda? No las comemos, nos morimos de hambre. Pero sin embargo, si eso fue un alimento que Dios decía que no se podía comer, esta gente eran tan intachables delante de la ley de Jehová y delante de Dios, que ellos decidieron no contaminarse con esa comida, porque eran cerdo o era cualquier otra comida, o pudo haber sido sacrificado algún ídolo y ellos no querían contaminarse con esa comida que el rey le estaba ofreciendo. Sin embargo, ¿qué pidieron ellos entonces? Ya lo vamos a ver ya mismito. Legumbre, ensalada, vianda, fruta, algo que fuera producido por la tierra, porque con eso estamos seguros que estamos bien. Son alimentos que Dios procreó o que Dios creó para el consumo de nosotros. Por lo tanto, nos vamos a quedar con esa parte, con las legumbres. Legumbres muchas veces son los granos. Tiene que ver entonces con las habichuelas, tiene que ver con los garbanzos, tiene que ver con los granos. Y en ese momento ellos simplemente dijeron, mira, esa comida no sé a quién se le sacrificó. Esa comida son alimentos que Dios dijo que no. Por lo tanto, de los alimentos que produce la tierra, yo no he visto ninguno que Dios dijera que no se comiera. Vamos entonces, si no la asegura, vamos entonces a proponer en el corazón no contaminar con esa comida, aunque suene rica, aunque suene linda, aunque suene sabrosa, aunque suene súper rica, pero no la vamos a comer. Mejor comemos la vianda, la fruta, los garbanzos, los granos, comemos entonces legumbre y con eso nos vamos a la segura. Y ellos entonces automáticamente se quedaron entonces con lo que ellos conocían que era bueno delante de Jehová. O sea que hoy en día ese pasaje que está ahí me puede aplicar a mi vida hoy en día. Que yo no puedo comer lechón, démelo a mí que yo me como hasta el cuerito. A mí me encanta el lechón, aunque soy palestino por parte de padre y soy cristiano, pero yo voy por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que puedo comer lechón, o sea que gracias papá por haber limpiado el lechón. Sin embargo, si yo entonces ahora, ¿qué me cae esto a mí? ¿Cómo me califica esto a mí? ¿Cómo yo puedo aplicar esto a mi vida hoy en día? Que no me quiero contaminar con la comida del rey, que puede ser entonces que estoy en un mundo que es pecaminoso en contra de Jehová, y aunque estoy en este mundo, no soy de este mundo. ¿Qué dijo Jesús claramente en el libro de Juan capítulo 17? Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, que este mundo le pertenece al diablo en el sentido de que él es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Por lo tanto, él tiene influencia en este mundo. Pero aunque estoy en este mundo, como Daniel estuvo en Babilonia, como Ananías estuvo en Babilonia, como Azarías estuvo en Babilonia, como Misael estuvo en Babilonia, estos cuatro estuvieron en Babilonia, nosotros estamos en el mundo hoy en día. Pero tenemos que proponernos en el corazón que somos príncipes de la realeza de Israel, que somos hijos del gran rey, que no me llamo Belsasar, que no me llamo Sadrach, que no me llamo Mesach, que no me llamo Abednego, que me llamo Daniel, que me llamo Azarías, que me llamo Ananías, que me llamo Misael, porque le pertenezco a Dios. Y propongo en mi corazón no contaminarme con las cosas que el mundo me pueda ofrecer. No contaminarme con las cosas que parecen como deliciosas a los ojos que el mundo me puede ofrecer, o con cualquier cosa que cause alegría y gozo en mi corazón como el vino. Propongo en mi corazón no contaminarme con esas cosas que el mundo me puede ofrecer. Que mi gozo venga del Señor, que mi alegría venga del Señor, que lo que me satisfaga sea lo que Dios me está ofreciendo. O sea que la comida entonces tiene entonces ahora mismo que representar lo que el mundo me puede apetecer con los ojos, el deseo de los ojos. El vino causa alegría y gozo en el corazón, pero lo que el mundo me ofrezca para que yo sea contento y esté contentísimo. Yolanda Morales, I see and hear almost every day, amen. Esa fue jefa mía, mira para allá, Yolanda Morales, Dios me la bendiga mucho. Qué linda, Dios le bendiga mucho, espero que esté por acá en Puerto Rico. Así que automáticamente me está diciendo Dios, el mundo Babilonia
Daniel, Azarías, Ananías, Misael, como yo estoy aquí en el mundo junto con usted. La comida del rey apetece la carne, las cosas del mundo apetecen la carne, el hombre viejo. Lo que el vino le causaba en el corazón de las personas, hoy hay cosas en el mundo que le causan el gozo en el corazón de ciertas personas. Pues como Daniel y los 3 hebreos, yo propongo en mi corazón no contaminarme con las cosas que el mundo puede ofrecerme, porque yo le pertenezco al único Dios verdadero. O sea que yo tengo que proponer entonces hoy, como estos 4 individuos, estas 4 personas, estos 4 seres de Dios, que yo tengo que proponerme entonces en mi corazón no contaminarme con las cosas de este mundo. Y es tan sencillo como que lo que el mundo me ofrezca me puede contaminar, y yo propongo en mi corazón no contaminarme con las cosas que el príncipe, el rey de este siglo me puede entonces ofrecer, porque como el rey Nabucodonosor le asignó una comida, una ración de comida a ellos, así el Dios de este siglo, que es el rey de este mundo, que es el diablo, está entonces con una ración. Mira, ofrécele esto hoy. Mira, tráele esto acá hoy. Permite que él huela esta parte. Permite que él se saboree con los ojos esta comida. Pero como yo me he propuesto en el corazón no contaminarme con lo que el diablo me pueda ofrecer, por más ración que él tenga al día como para mí, propongo en mi corazón no contaminarme con su comida ni con su vino. Por lo tanto, le pertenezco a Dios, aunque estén en este mundo, pero no somos de este mundo. Ellos sabían que no eran babilonios. Ellos sabían que ellos eran judíos. Por lo tanto, aunque estaban en Babilonia, no eran babilonios, eran de Israel y pertenecían a Jerusalén. Pues tengo yo entonces también automáticamente que proponerme en el corazón no contaminarme con las cosas que el mundo me pueda ofrecer. O sea que ese versículo 8 me tiene que llevar a un racionamiento en el día de hoy, donde tengo que pensar, escucha esto un momentito, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tengo un nombre que Dios me puso, que es el que lo representa entonces a él, que soy cristiano, seguidor de Cristo, imitador de Cristo, con la mente de Cristo y con la actitud de Cristo. Por lo tanto, estoy en este mundo y el diablo me ha asignado una ración de comida para que yo me contamine para la adoración a mi Dios. Pero yo he propuesto en mi corazón que número 1 tengo el nombre que Dios me dio, y número 2 yo sé lo que yo puedo hacer y sé lo que no puedo hacer. Por lo tanto, he propuesto en mi corazón que si hago lo que el mundo me ofrece, me contamino en mi salud con Dios. Pero yo he propuesto en mi corazón no contaminarme con las cosas del mundo. Así que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y paramos entonces ahí, porque el mensaje para ahí. Sabiduría dice, para aquí, simplemente expound. Aumentemos un poquito más de información en este punto. O sea que simplemente Dios está diciendo, estamos acá. Pero como ellos estaban allá en Babilonia, tenían un nombre que decía que Jehová es el que tiene misericordia. Jehová es el que los ayuda. El otro era quién como Dios, y el otro era Dios es mi juez. Pues hoy yo reconozco que Dios es mi juez, que no hay nadie como mi Dios, que Él es el que tiene misericordia y que Él es mi ayudador. Por lo tanto, estando en este mundo, represento a Dios en este mundo, y que estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, pero tengo un enemigo que me ofrece una ración diaria, una tentación todos los días para que yo me contamine con la ración que Él me asignó, con la tentación que Él asignó para que me tentaran, para que cayera y fuera entonces ahora contaminado para el uso de Dios. Pero propuse entonces en mi corazón el no contaminarme con las cosas que este mundo me pueda ofrecer. Porque estamos en este mundo, pero somos ciudadanos del reino celestial. Somos ciudadanos de la ciudad que Dios está preparando para nosotros en el cielo. Así que tengamos esto en la mente, que cuando el diablo te ofrece una tentación, es la ración de la comida que él te está ofreciendo en ese día. Escucha esto, que así como el vino alegra el corazón, dice la Biblia, automáticamente el diablo ofrece cosas en esta tierra que parece como que pueden alegrar nuestra vida, pero a la última hora es contaminándonos contra Dios. Así que no nos contaminemos con las cosas que la carne ofrece y con las cosas que el corazón pide. Hay que simplemente mantenerse fiel a Dios hasta que Él entonces esté contento con nosotros y venga por nosotros en la segunda venida.